Hoy tenemos la oportunidad de conversar con don Andrés Araya, que es miembro de la Comisión de Gobierno Abierto, Comisión Nacional de Gobierno Abierto. Él viene de la organización Costa Rica Íntegra y bueno, vamos a conversar, a tener la oportunidad de tocar algunos tópicos, un poquito de historia, cómo es que se llega a la Comisión de Gobierno Abierto, cómo se introduce el tema en el país, cómo se organiza, cuál ha sido la dinámica de la comisión, ya que Costa Rica Íntegra ha participado, creo que en todas las etapas de desarrollo de la comisión, cómo ve la perspectiva actual de la implementación y desarrollo del gobierno y del Estado Abierto de Costa Rica, y bueno, cómo se visualiza el futuro. Bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Roberto, por la invitación para la organización Costa Rica Íntegra, que es el capítulo nacional de Transparencia Internacional. Pues es un placer. Efectivamente, yo ocupo el cargo de vicepresidente 2 y soy miembro titular en la Comisión Nacional de Gobierno Abierto. En realidad, el gobierno abierto, ¿verdad? Como quizás ya algunos saben, pues nace en 2012 y en Costa Rica es el gobierno de Laura Chinchilla quien firma y se adhiere a gobierno abierto. Desde entonces, mediante un decreto ejecutivo, pues el gobierno invitó, digamos, o incluyó a Costa Rica Íntegra a formar parte de en principio una comisión multidisciplinaria, digamos, o interinstitucional, y posteriormente ese proceso más bien fue un proceso que se abrió incluso a instancias de nuestra organización. Se abrió a que no fuésemos, digamos, incluidos dentro de la comisión, vamos a decirlo así, a dedo, sino que nosotros creíamos en un proceso mucho más abierto, mucho más amplio, y por tanto solicitamos que se ampliara a otras organizaciones de sociedad civil. Nosotros quisiéramos hacer, digamos, una aclaración. Nosotros nunca nos arrogamos la representación de la sociedad civil, porque precisamente la fórmula en que ahorita se escogen las organizaciones de sociedad civil pues es mediante un decreto ejecutivo, ¿verdad? Que se emitió en el posterior gobierno de la administración Sol Rivera. Nosotros lo que hacemos las organizaciones de sociedad civil es presentar nuestros atestados y es precisamente el ejecutivo quien designa, hace esa designación, y nosotros hemos sido designados durante 2 periodos consecutivos. En este sentido, pues claro, para nosotros es un honor pertenecer a la comisión. Ha habido una evolución en la comisión, ¿verdad? Obviamente, tanto en el aprendizaje, la elaboración de los planes, como en la forma propiamente en que ha trabajado la comisión. En este sentido, ha habido se puede decir, dos grandes etapas. Una del 2015 al 2017 y otra que podríamos decir del 2017 al 2019. En el 2015 al 2017 estuvimos 2 organizaciones de sociedad civil, que fue Abriendo Datos y Costa Rica Íntegra, y en el periodo 2017-2019 estamos las organizaciones Costa Rica Íntegra y Accesa, que está dedicada al acceso a la información. En este sentido es que nosotros hemos visto, ¿sí?, desde el año 2012 a la fecha, una, digamos, evolución importante, como te decía, en varios aspectos, pero fundamentalmente en cómo se co-crean los distintos compromisos del plan de acción, como a su vez las formas de organización, que podemos hablar ahora, propia de la comisión. También podemos decir que la organización nuestra ha sido la única que ha participado en todas las cumbres mundiales de gobierno abierto y a su vez en todas aquellas que son reuniones regionales.
lo importante quizás es que nos damos cuenta de que efectivamente el diseño del plan de acción 2012-2014 tenía un énfasis en gobierno digital, quizás por tener su ubicación en el Instituto Costarricense de Electricidad, ¿verdad? Que ahí se ubicó, que aportó logística y personal a este esfuerzo, y nosotros entendemos que ese fue un muy buen esfuerzo, pero digamos su visión o su lectura de lo que era gobierno abierto en ese momento va dirigido hacia gobierno digital. Quizás un 80% de los compromisos en ese periodo estaban dedicados al gobierno digital. Tomando conciencia de eso y habiendo mucho más organizaciones y ministerios, se hace el segundo plan de acción, y por supuesto se aprende a que gobierno abierto es mucho más, que tiene que ver con temas de transparencia, de rendición de cuentas, de colaboración, ¿verdad? O cooperación y participación ciudadana. Se podría decir que ha habido un proceso de aprendizaje de pasar, digamos, de un concepto básico de gobierno abierto más relacionado con el tema de los datos, sin duda, a un concepto ahora mucho más, yo diría que mucho más amplio. Sí, sin duda. E inclusive eso se refleja, y yo invitaría a los oyentes y los que están viéndonos a que vean los distintos informes, tanto los que emite oficiosamente el gobierno como los informes independientes, y que entonces ahí va a estar muy bien reflejado cómo ha sido precisamente esa evolución. Sin duda alguna ha habido un cambio importantísimo, y puedo mencionar que en la co-creación del tercer plan, ¿verdad? Aunque no contamos con todos los recursos que hubiéramos deseado, pero sí, digamos, podemos afirmar que sí hubo una mayor participación de organizaciones no gubernamentales, porque quizás como aprendizaje para gobierno abierto, las comisiones, o como se llama en cada país, porque toman distintos nombres, en este caso el nuestro es Comisión Nacional de Gobierno Abierto, tiene que estar compuesta equitativamente en la medida de lo posible por dos grandes partes, la parte gubernamental y la parte no gubernamental. Aquí en la parte no gubernamental puede entrar la academia, el sector privado, ¿verdad? Podrían entrar cooperativas, sindicatos y lo que denominamos la sociedad civil, ¿verdad? Ok. Y para este tercer plan digamos que hubo un alineamiento, no sé si será la palabra correcta, con los objetivos del milenio. Sí. Esto resulta interesante, tal vez si digamos profundizamos un poquito en por qué es que se da ese alineamiento. Bueno, el gobierno abierto, los planes, digamos, de gobierno abierto requieren un conjunto no solo de principios, sino que trabajarse con una serie de criterios. Entonces, en un momento determinado, nuestra asociación, precisamente a través de mi persona, presentó de que partiéramos de una línea base y que empatáramos dos grandes cosas, ¿no? Que estaban, por un lado, crear un tercer plan, pero que a su vez el país se había comprometido y está comprometido con los objetivos de desarrollo al 2030. Entonces, y por otro lado, estamos tratando de ingresar a la OCDE. Entonces creímos que era una buena oportunidad, como bien lo decís, la palabra creo que esta es correcta, alinear, ¿verdad? El plan o los compromisos del plan junto con los objetivos. Lo que hicimos fue dividir los objetivos de desarrollo sostenible en tomar, por ejemplo, de los 17, tomar 5 y 6, pero son 16, sí. Entonces tomarlos y decir, bueno, para el plan 2017-2019 vamos a tomar 5. La idea es que del 2019 al 2021 tomemos otros 5. Y la idea es que de 2019 a 2021 y de 2021 a 2023 tomar los 6 restantes. Entonces, con eso iríamos a su vez haciendo compromisos, una parte de ellos, que tengan que ver y con ese alineamiento para ir cumpliendo con los ODS. Nos pareció que era una buena para alinear ambas cosas. Eso refleja un concepto de desarrollo muy relacionado con el desarrollo de los derechos humanos, un desarrollo enfocado en derechos humanos. Pareciera que esa es la línea sobre la cual se están orientando. Esa es la idea. Además, los ODS son muy completos.
¿verdad? Porque abarca muchísimos temas. Nosotros no nos fue tan difícil ponernos de acuerdo en cuáles eran los 5 primeros, en virtud de que las circunstancias, digamos, y organizaciones que estaban alrededor, pues nos dijimos, bueno, esta es la prioridad. Esa tarea está por, digamos, cuando se concluya este tercer plan, pues entonces decidir cuáles otros, ¿verdad?, de los que quedan, y si vamos a seguir esa línea, porque podría haber un cambio de criterio. Esperamos que no. Dentro de el tema de los criterios, eso parece muy interesante porque le da un enfoque, le da una perspectiva al desarrollo del tema, el gobierno abierto, o sea, lo enmarca. Pero también surge la duda con respecto a la continuidad de los compromisos que vienen desde 2012 en los diferentes planes. Pues no, porque eso lo solucionamos de la siguiente manera. En este momento hay 12 compromisos dentro del plan 3. 5 provienen de los ODS. Luego vienen otros compromisos que son de los poderes y del Tribunal Supremo de Elecciones, dentro de lo que denominamos Estado Abierto, y que por supuesto existe todo un compromiso, una carta que se hizo durante la administración Solís Rivera. Entonces ahí devienen 4 compromisos más, que son del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Tribunal Supremo de Elecciones y uno propiamente del Poder Ejecutivo. Entonces ya ahí sumamos 5 más 4, 9. Y los otros 3 devienen del Ministerio de la Presidencia, ¿verdad?, del Poder Ejecutivo ciertamente, pero que los 3 lo que buscan es dar seguimiento al incumplimiento de los compromisos del Plan 2. Entonces, para que esos compromisos inconclusos, como por ejemplo los que tienen que ver con la transparencia en la infraestructura, los que tienen que ver con los compromisos con los grupos diversos, que no se cumplieron del todo en el Plan 2, entonces los incorporamos, ¿verdad?, los metimos, pero para que el Plan 3 y la comisión actual les dé seguimiento y los termine. Entonces nos pareció una fórmula, y ahí donde interesante, de cómo solucionar, ¿verdad? Y esto es un aprendizaje, son las lecciones que he mencionado y los aprendizajes que la comisión ha tenido y sus miembros han tenido, de cómo solucionar aquello que va quedando inconcluso. Además, recordemos que con otro de los grandes aprendizajes, particularmente en este periodo, es que ejecutándose el Plan 3 hubo un periodo de transición de gobierno. Y podemos hablar ahora de eso, porque eso tiene sus dificultades también. Todas estas experiencias, Roberto, que te estoy mencionando, son las que precisamente nosotros vemos y discutimos en las cumbres mundiales y en las reuniones regionales. Estos son los temas que precisamente a veces preocupan, porque cómo cada país va solucionando. Ahora voy a adelantar que una de las propuestas para que esto no ocurra, que ya Gobierno Abierto a nivel internacional está viendo, es que los planes no duren 2 años, sino permitir a cada país que los planes se acoplen al periodo de gobierno. Hay países que tienen 4 años de gobierno, hay países que tienen 5, y a veces quizás haya unos que tengan hasta 6. Entonces esta es la idea, de manera tal de que no interrumpa esa transición, no solo entre la elección y la campaña, que ya vimos que nosotros tuvimos una segunda ronda, sino que a su vez el aprendizaje que tienen los nuevos miembros cuando se incorporan a la comisión, que usualmente son de gobierno. Usualmente los miembros más que se sostienen más en la comisión somos quizás los que devenimos de sociedad civil. Que de alguna manera le han dado continuidad al proceso. Por lo menos es lo que revisando toda la trayectoria, pareciera que es la sociedad civil la que ha mantenido la continuidad del proceso, no tanto los actores gubernamentales. Es correcto, a pesar de que se hace el cambio de estafeta, digamos, en los gobiernos, ¿verdad?, y ministerios, es muy difícil. De hecho, puedo afirmar como aprendizaje que desde que tomó el gobierno en mayo, digamos, en la actual administración Alvarado, la comisión se ha reunido únicamente 2 veces, y la primera y parte de la segunda ha sido casi
contar, y nosotros como organización que somos parte de la memoria histórica hemos tenido que retomar, como les decía antes, cuáles son los temas, cuál ha sido el proceso de construcción, qué organizaciones han estado, cómo nos hemos organizado, ¿verdad? Cómo nos hemos estructurado. Y bueno, otra cosa que también es de mencionar y que es muy importante es que la comisión anterior, que finalizó superior en octubre, y nosotros en la comisión actual empezó el 1 de noviembre, revisamos el decreto ejecutivo, digamos, que nos creó. Y esa revisión nos hizo precisamente ver cuáles son los temas que podemos hablar ahora, ¿verdad?, que deben variarse, un nuevo decreto, una reforma al decreto que permita incorporar esas lecciones aprendidas. Efectivamente han disminuido la cantidad de los compromisos, porque nos hemos dado cuenta que no tenemos una capacidad de responder, y esto pasa por esa parte que mencionabas institucional. Si bien es cierto, está en el Ministerio de la Presidencia, no existe, como en otros países, una logística de recurso humano y propiamente otro tipo de recursos técnicos, económicos, que sostenga precisamente una oficina. Entonces, ciertamente nos reunimos en espacios de la presidencia, pero no existe, como te digo, personal propiamente, digamos, que uno puede decir que está pagado, y tampoco un recurso y dedicado a eso, sino que está recargado a otras funciones. Entonces, digamos, vamos a ver, para ir contestando, la idea incluso de la propuesta, al construir el plan 3, la comisión decidió hacer 10 compromisos, no más de 10. Pero al final, bueno, salieron 12, está bien. Pero efectivamente bajó más o menos de 16 a 12. Entonces lo vuelve un poquito más manejable. La segunda decisión que tomó la comisión anterior, digamos, y que la ha trasladado a esta, es que formásemos comisiones de trabajo lideradas por la institución del cual es el compromiso. Entonces voy a poner un ejemplo concreto. Si estamos hablando del compromiso ODS, que tiene que ver con género, entonces es el INAMO, ¿verdad? Y una persona que debe designar el INAMO, quien es la líder en este caso. Si es el tema, por ejemplo, de cambio climático, es la Dirección de Cambio Climático, en la persona de Andrea Mesa, quien lidera ese tema, ¿verdad? Y el Ministerio a su cargo, MINAE. Entonces, esta fue un aprendizaje de que no debe concentrarse, digamos, en la Casa Presidencial, digamos, en el Poder Ejecutivo, más allá de la rectoría. Y dichosamente hemos encontrado que el actual rector, digamos, de la Comisión Nacional de Gobierno Abierto, que está en el señor ministro de Comunicación, don Juan Carlos Mendoza, lo entendió así, y también por esta limitación de recursos que se ha autopuesto la propia administración Alvarado, pues entonces lo que se hizo fue conservar que los compromisos sean liderados por las instituciones. Devuelve a los ministerios precisamente liderarlos, lo que hablaba de la institucionalidad. Posiblemente los comprometa en desarrollo de normativa o de recurso humano, ¿verdad? Que si bien es cierto también es escaso, ¿eh? Pero además los acerca en que el compromiso le va dando seguimiento desde allí y no desde la presidencia, digámoslo así. Y también desahoga de alguna manera a la comisión. Vamos a ver, la comisión tiene alrededor de 13, en el decreto ejecutivo, 13 funciones. Entonces nos hemos concentrado en la co-creación y darle seguimiento, incluso, lo cual no estuvo mal, en la creación de 2 decretos ejecutivos de acceso a la información y apertura de datos. Eso está muy bien, ¿verdad? Pero concentramos en que la comisión, sus miembros en ese momento, casi durante 5 meses, revisaron letra a letra los decretos. Nosotros queremos desahogar esa parte, de manera tal de que sean las instituciones las que lo lideren y aporten esos recursos logísticos, humanos, técnicos. Eso por una parte. Entonces ha sido también parte del aprendizaje y parte de lo que el decreto se va a reformar. Lo otro, la otra gran reforma, tiene que ver transformar a la Comisión Nacional de Gobierno Abierto en una Comisión Nacional de Estado Abierto. Y esto por el ingreso de, como decía antes, del Poder Ejecutivo, que ya estaba, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. A su vez,
asumimos lo que en Costa Rica más o menos se conoce como el cuarto poder, ¿verdad? Que tiene que ver con el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces ellos incluso crean su propio y diseñan y co-crean su propio compromiso. La comisión no se mete al diseño. La comisión en ese sentido respeta a estas instituciones, ¿verdad? Y algo muy interesante, en la comisión actual está el IFAM. ¿Por qué? Porque creímos que era muy conveniente incorporar todo el subnivel local, a nivel local. Otros países tienen otros niveles, como un nivel regional, digamos México, que es un estado federado, ¿verdad? Y a su vez tiene estados, pues entonces ellos también co-crean de esa manera. Pero digamos, en el caso costarricense es el nivel subnacional, local, el que estamos incorporando a través del IFAM, que es la institución estatal que vínculo con las municipalidades. Hay varias municipalidades, 17 o 15 municipalidades que ya firmaron un acuerdo. Sí, es correcto. Entonces, ¿qué es lo que vamos viendo? Esa evolución que estamos hablando, donde vamos entonces tratando de incorporar y de abrir mucho más. La idea de esta comisión, de la actual, es hacer esta reforma de decreto con un concepto de Estado abierto, incorporar ya, por cierto, de manera voluntaria. No podemos obligar a los otros poderes a pertenecer, pero ellos ya han manifestado, incluso por escrito, su deseo. Otro de los cambios importantes que la comisión está haciendo es incorporando, para hacer el balance entre lo gubernamental y lo no gubernamental, ampliando en una plaza más a la academia. En este momento, CONARE está representando al sector académico. Pues la idea es incorporar un miembro más, y ojalá, ese es mi criterio muy personal y por lo menos el que la asociación cree, es que haya también representación de un sector más amplio de las universidades, ojalá privadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay manifestaciones de universidades privadas y ya tienen incluso entre sus ámbitos de acción y de investigación y de acción social, ya hacen, incluso dentro de la academia, incorporan gobierno abierto. También la idea, en principio, se planteó para que se ampliara una plaza más a empresa privada. Eso está por verse en la próxima reunión. Y también una plaza más para lo que es sociedad civil. Con la virtud de que en este caso, más allá de presentar los atestados y sea el Poder Ejecutivo el que la designe, la idea es que sea electa, o el proceso a partir de ahora de elección de la sociedad civil, por lo menos en teoría, es que haya un proceso mucho más integral, democrático, amplio de participación, ¿verdad? De organizaciones de sociedad civil. Ahora, nuestro criterio es que somos muy centralistas. Entonces, es cómo crear una plataforma, un procedimiento que permita que la gente de San Carlos, Limón, Talamanca, ¿verdad? O Pérez Celedón o más allá, corredores, puedan participar presentando sus atestados. Y entonces, en este sentido, pues que por lo menos las 3 plazas que va a tener sociedad civil posiblemente a futuro, sean electas de un proceso mucho más integrado. Porque tal vez hay algunos, yo no diría que críticas, pero sí cuestionamientos sobre la unidireccionalidad del proceso. Es decir, al final es el Estado que, dentro de su tradicional modelo jerárquico burocrático, el que define quiénes son los representantes de la sociedad o quiénes se integran a la sociedad. Y los planteamientos de gobierno abierto, que también es un tema que conceptualmente está en proceso de definición, o sea, no es un concepto acabado. Así es. Pero también hay una serie de postulados que dicen, bueno, es que realmente debería ser la ciudadanía, ¿verdad?, la que tenga más margen de acción y no esperar que el gobierno le designe quiénes son sus representantes. Yo aquí sí quiero, digamos, a pesar de venir, digamos, de sociedad civil y de defender, por supuesto, los intereses, yo sí quiero hacer una aclaración que es bien importante para cuando se estudia gobierno abierto. Y es que es el gobierno y no el Estado, ahí sí hago la aclaración, el que firma. Y por tanto, entonces, encabeza, digamos, en este caso, el presidente de la República, o si designa un ministro, y el gobierno se puede salir en cualquier momento. O sea, ¿por qué? Porque
bueno, dichosamente la administración Chinchilla, Solís Rivera y Alvarado han dado esa continuidad. Y se ha ido incluso a nivel mundial sumando muchos más países. En este momento casi son 80. Lo que quiero decir es que el gobierno se podría salir en cualquier momento. Entonces nosotros, la tesis nuestra es que se institucionalice lo más que se pueda. Y aquí me lleva a un tema que tocaste al final del interrogatorio así extenso de hace un ratito. Y es que hay que trasladarlo precisamente a la institucionalidad. Hay que ver cómo vendemos esto mucho más y que se incorpore de manera tal de que sea irreversible el proceso. Y que no se dependa mucho del cambio de gobierno. Y que no se dependa además del cambio de gobierno, más allá, pues, obviamente, de lo que convoca. Ahora, sí hay que decir que Costa Rica ha progresado muchísimo, es un ejemplo en lo que es Estado abierto. Ha sido el líder, no solo en la firma de los compromisos a través de la Carta, sino que, como te digo ahora, la idea es incorporarlo dentro del propio decreto. Y una cosa también más que, como digo, eso está por aprobarse posiblemente esta semana, pero otra idea es que la comisión, que en este momento somos finitos hasta octubre del 2019, la idea es que sea hasta el cierre del periodo de este gobierno. Entonces, posiblemente en el decreto ejecutivo se va a variar el plazo. Entonces, para que coincida precisamente también la comisión con, digamos, la ejecución del plan, lo cual daría también, bueno, si bien es cierto, tenemos que entregar cuentas en el 2019, ¿verdad? Alrededor de agosto de 2019, rendir cuentas de cuál ha sido el avance de los compromisos, pero por lo menos la comisión podría mantenerse hasta el 2022. Entonces nos podría permitir trabajar sin esa presión, digamos, de que vamos a hacer, de que nuestro periodo se venza. Eso también es otro de los aprendizajes y de las potenciales reformas que vienen en el decreto ejecutivo próximo. No se corre el peligro que sea básicamente una acción de gobierno y que al llegar el próximo gobierno se vea como una acción del gobierno anterior, probablemente de otro partido. Pues no, porque de alguna manera lo que se estaría tomando es, en los 4 años, pues partiéndolo en 2. En realidad nosotros vemos bien la lectura de que más bien la comisión tenga una extensión al 2022, si de por sí quienes van a estar ahí son el ministro, obviamente, bueno, o el representante o el ministro de Justicia, Planificación, ¿verdad? Los poderes que se incorporan. Entonces más bien al revés, más bien creo que permitiría, además, con algo que yo mencionaba, que es poder cumplir con las otras funciones que nosotros tenemos a cargo y que no necesariamente se están cumpliendo, porque nos hemos concentrado, como mencionaba antes, en algunas. ¿Y cuáles no se han cumplido? Bueno, es que hay mucho más. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, lo que es la capacitación, precisamente, lo que tiene que ver con la divulgación, que es otra. O sea, la comisión tiene funciones de Nosotros nos encantaría, por ejemplo, invitar al ministro de Educación y proponerle que él incorpore, por ejemplo, por decir una idea, un módulo dentro de los niveles de educación escolar, ¿verdad? Y luego secundaria. En estudios sociales, por ejemplo. Estudios sociales, cívica, ¿verdad? En cualquiera, en donde se incorpore un módulo. Entonces ya los estudiantes ahí podrían tener la oportunidad, ¿verdad? De conocer los principios, de que se trata, es algo sencillo, de que es gobierno abierto, que además se ha hecho gobierno abierto. Una de las experiencias más interesantes de la comisión pasada es cuando el Ministerio de la Presidencia precisamente va a las zonas indígenas, a esta negociación que estoy haciendo, y ellos dicen, pero nosotros tenemos ya un gobierno abierto, aquí nosotros convocamos a la comunidad, tenemos nuestra propia forma de organización, y ellos dijeron, ¿y usted qué nos va a enseñar a nosotros? Así es que gobierno abierto se hace desde hace mucho tiempo. Sí, bueno, tampoco es que hace algo fuera de la cultura. Claro que no, por supuesto, y lo citaste en algún momento, también dentro de las consultas que hacías. Lo que hay que hacer es, sí, ver más bien, por ejemplo, incorporarlo. Ahí sí hemos notado mucha resistencia, para no calificarla, en funcionarios. Sí, ese es el reto, el reto de la institucionalización, o sea, que permee realmente en la gestión, en la idiosincrasia. Es que, por ejemplo, un funcionario
usted le dice, bueno, pero explíqueme tal cosa, déme informe. Entonces, eso es rendición de cuentas, que es un principio. Entonces la gente se resiste, ¿por qué yo tengo que decirle a usted? No, si yo soy el ciudadano, finalmente usted se debe a mi persona. Entonces, ahora, yo sí quisiera llamar la atención, Roberto, sobre dos cosas. El elemento más débil dentro de los principios de gobierno abierto es la participación ciudadana. Y así quisiera hacer un llamado, precisamente porque a veces uno dice, bueno, sí, la transparencia es un elemento y eso se logra a través de normativas, etc. Rendición de cuentas, también hay mucha legislación sobre eso, ¿no? Especialmente si estamos dirigiendo a los estudiantes de administración pública. Ahí tenemos elementos. Pero precisamente uno de los elementos donde más se falla es la participación ciudadana. Porque asumir es siempre difícil de parte del ciudadano, ¿verdad? Sabemos exigir nuestros derechos, pero pocas veces también asumimos más deberes. Entonces, en ese sentido, hay que trabajar más eso. Por eso es que creemos importante, y lo puse como un ejemplo, de que pudiésemos negociar con el ministro de Educación y que él estuviera anuente a decir, bueno, sí, tal vez para el 2020 o 2019 yo puedo incorporar un pequeño módulo, ¿verdad? Y hacer un cambio en la currícula educativa, empezando precisamente con los niños y luego avanzando, o en todo, ¿verdad? En Muchachos. es la formación de una ciudadanía activa. Eso es. Consciente de que el tema del gobierno abierto no es un tema del gobierno. No es un tema del gobierno. Un tema de la sociedad y también de la ciudadanía. Así, es una nueva forma de relación. Claro. Ahora, que ahora se institucionaliza, está mediante un decreto, etc. Pero vemos bien, por ejemplo, ese aspecto. Hay otros, muchos más que se pueden, por supuesto, que la comisión puede asumir. El otro elemento es la Comisión Nacional de Datos Abiertos, ¿verdad? Que le compete a la Comisión Nacional de Gobierno Abierto elegirlos. Nosotros los elegimos el año pasado. Bueno, pero ese es otro tema que quizás ahí ya podrías invitar a algún miembro de la Comisión Nacional de Datos Abiertos a hablar del tema. Los tenemos en la lista. Bueno, perfecto. Muy bien. Pero sí, es un tema muy interesante, el tema de educación, de formación ciudadana, un poquito dentro de los derechos humanos, el enfoque de precisamente el desarrollo de las capacidades de la ciudadanía es algo muy importante, que ha sido un tema que los organismos internacionales han estado promoviendo. Otra cosa que yo quisiera decir, Roberto, es que cuando estamos en el periodo de co-creación de los compromisos, se presentan muchas propuestas, muchas ideas. La comisión anterior decidió hacer lo que se denominó una agenda social, que es que aquellas propuestas de compromisos, son propuestas de compromisos que quedaron fuera, que no fueran electas, digamos, que no fueron seleccionados dentro de los 12, o por lo menos dentro de los 5, de los ODS, pudiesen paralelamente conformar una especie de agenda social. Y que las organizaciones que participaron de sociedad civil y otras, no gubernamentales, voy a decirlo correctamente, porque no son solo sociedad civil, puedan darle seguimiento a esa agenda. Eso es otra cosa, es un tema que tenemos que fortalecer. Es interesante. Es interesante. Tenemos que fortalecerlo porque vuelvo a lo mismo. Una cosa es todo el trabajo que es darle seguimiento a los compromisos, ¿sí? Pero a su vez, cómo hacer para que aquellas organizaciones que participan no se sientan defraudadas. El tema mío no fue incluido, ¿verdad? O el tema nuestro, un grupo muy pequeño fue el que no lo seleccionó. Decidió y no tuvo la importancia para ellos siendo algo. La idea sería que, por ejemplo, de parte de nuestra organización, es fortalecer esa agenda social que a su vez atienda esos temas. Ya no dentro del ámbito de la Comisión Nacional de Gobierno Abierto, o Estado Abierto si se denomina de esa manera, sino como una agenda más después le decimos social, ¿verdad? Mucho más amplia, en donde precisamente decir, bueno, había una buena idea, pero lamentablemente no podemos meter más allá de 10, 12 compromisos. Y que no depende necesariamente de una estructura gubernamental que esté coordinando y dirigiendo. Es más el espacio vital de estas mismas asociaciones, colectivos, grupos. Pero eso requiere también, bueno, a la comisión le interesaría darle seguimiento, pero volvemos a lo mismo, no nos da el tiempo a veces, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que rendir cuentas cada año del avance. Entonces a veces se corre más de lo que se desearía, ¿verdad?
Y el tema, el tema para finalizar, la viabilidad, así ya viéndolo a futuro, de que realmente se incorpore en la agenda del servidor público, en la mentalidad y en el accionar, en su organización, en su planificación. Bueno, ¿Cómo lo ves? Sí se ha hecho grandes esfuerzos. Voy a mencionar algunos. Incluso el SICAP ha participado en esos procesos, las escuelas de administración también. Sabemos de los grandes esfuerzos que se hacen a través de cursos, talleres, capacitaciones, etc. La Universidad de Costa Rica está muy comprometida particularmente. Hay otras universidades también, incluso privadas, lo mencionaba. Por ejemplo, la Defensoría de los Habitantes, lo hemos, junto con Costa Rica Íntegra, hemos organizado el foro que denominamos Transparencia como estrategia, lucha contra la corrupción. Hemos hecho foro dedicado precisamente al tema. Es también la Comisión de Valores, ¿verdad? Nacional de Valores, dedicó hace un par de años por lo menos el tema, y había 300 personas, ¿verdad? Había más. Cuando hicimos la pregunta ¿cuántos saben de gobierno abierto? Había más o menos, recuerdo, unas 200 personas y 6 levantaron la mano. Entonces ahí notas de que de 250 personas 6 sabían y el resto. Lo hemos hecho también al inaugurar cursos, por ejemplo en la escuela de archivo, en la sección de archivo, de archivística. Ahí también llenamos 150 estudiantes, se mostraron muchísimo interés, ¿verdad? Entonces yo creo que es mediante esta serie de acciones que no solo tiene que hacerlo la comisión podría promocionar más, etcétera, ¿no? Pero son mucho más actores o multiactores los que más bien deberían de comprometerse, o deberíamos de comprometernos a divulgarlo, ¿verdad? Y a los estudiantes de administración pública, ¿qué mensaje les damos? No, bueno, en primer lugar, yo he visto una gran, bueno, porque esto que estoy mencionando es cierto, una gran activismo de parte de la escuela, de la universidad particularmente, que acudan a su representante, ¿verdad? La universidad propiamente se ha comprometido con el tema, sé que la escuela lo ha hecho también, que las tesis que se están desarrollando, y conversábamos en el previo que nos hagan saber esos resultados, ¿verdad? Ojalá la comisión, a lo mejor encontramos un espacio precisamente para que se presenten esos resultados, ¿verdad? Se haga de manera tal de que el aprendizaje más bien nos contribuya a que el aprendizaje y las lecciones que se aprenden acá sean mayores. Este es un tema de todos, es muy interesante. Yo los invito más bien a que se incorporen porque es muy apasionante, ¿verdad? Hay quienes hemos estado ya largos años y necesitamos toda una generación que tenga, además, que sea muy innovadora. Si hay algo que tiene precisamente que se denomina el SMART, ¿verdad? Es que se requiere mucho más innovación, mucho más creatividad, propuestas mucho más atrevidas. A veces hay compromisos no solo que son muy aburridos, sino que son poco creativos. Entonces yo creo que aquí hay toda una generación comprometida, de manera tal de que podamos utilizar no solo los medios, ¿verdad?, que hoy están al servicio sino que los usemos positivamente. Y que no sea solamente a veces hacer apps de lo que se hace, ¿verdad? Solo apps, sino que sea una dinámica mucho más rica, con muchísima creatividad. Y creo que la gente que estudia, que usualmente es gente muy joven, tiene precisamente tiene las herramientas y tiene la iniciativa y las habilidades de aporte. Entonces, en ese sentido sería mi mensaje de invitarlos a que participen activamente